Bueno, muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias, Lucas. Me llamo Antonio Matar y esta es la cuarta exposición que difunde la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Yo, como un colaborador en esto de difundir esta historia desde la mirada de la restauración textual, pero como alguien que solo difunde, quisiera compartirles en esta oportunidad una información que considero más sencilla y hasta introductoria o introductora para aquellos que recién se están enterando de esta verdadera historia y se plantean ¿por qué nunca supimos que los masoretas producían enmiendas y nosotros no leíamos lo que debería estar en el texto y no arrumbado en un margen? ¿O por qué las sociedades bíblicas hacen cambios en sus textos y no nos participan de estas diferencias y no las explica? ¿O por qué, habiendo tanta cantidad de manuscritos, no leemos un texto depurado, solo nos ofrecen opciones comerciales o tradicionales? ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien evalúa qué debo leer o no leer? ¿Cuántos pueden discernir lo que es acorde al espíritu y lo que no? ¿Solo un pequeño grupo? ¿Es acaso información confidencial de instituciones o pequeños grupos académicos? No. La Biblia da ejemplos diciendo los cuatro vientos las debilidades y los errores humanos, exponiendo a todos sus personajes. Con más razón, pienso, deberíamos exponer todo lo relativo a la transmisión textual de la palabra. ¿Por qué no podemos saber cómo es que nos llegó este texto a las manos? ¿Tan malo es saber que los copitas cometían errores? ¿O quién determina lo que debemos saber? ¿Quién determina lo que debemos saber? Esa es una pregunta interesante. Bien. Pero como dijo Casiodoro de Reina en el prólogo de su versión, perverso juicio es que por evitar el inconveniente de los errores, que dicen en algunos, priven a todos del medio con que podrían salir de la ignorancia. Anuncia él ahí, de esta manera, o sentencia, la mezquindad que había para compartir verdades relacionadas con el texto, sobre todo con la versión que él preparó. Entonces dijimos que esta exposición es más que nada para aquellos que recién se están enterando de esta historia, la verdadera historia, y comprendieron que es justo saberla. Por supuesto que también es imposible no referirse en esta oportunidad a las cosas que ya expusieron nuestros hermanos, que recomiendo muchísimo que las vean. Entre las tres presentaciones ya compartidas, abundan ejemplos de corrupción, detalles particulares sobre los periodos de la restauración, y buenas comparaciones que tienen que ver con otras versiones bíblicas. Entonces hablaremos, primero, de todo lo que tiene que ver con el origen, con las fechas, lugares, idiomas, escritores. Comenzamos haciéndonos esta pregunta. ¿Era el hagiógrafo inspirado un mero escritor que anotó lo que Dios dictó? ¿Es parcial o totalmente cierta la frase, la Biblia es palabra de Dios, no palabra de hombres? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Para muchos la inspiración verbal y plenaria consiste en un dictado que Dios hace a un escritor o amanuense cuya personalidad y situación histórica no juegan ningún papel en la producción del escrito. Pero la Biblia no es un libro mágico, sino que en cierta manera es un libro histórico, escrito con palabras de hombre. ¿Cómo, dirá usted? Los libros de la Biblia reflejan una diversidad de autoría humana. Cada libro involucra las características literarias humanas que son distintivas de su autor. Algunos libros fueron escritos en un estilo muy simple y fácil, otros son más pulidos y difíciles, algunos tienen un vocabulario limitado, otros tienen uno más extenso,
La mayor parte del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto está escrito en un griego relativamente suave, pero algunos libros como Marcos o Segunda de Pedro son más bien ásperos o pesados. Pero si la Biblia es un libro escrito con palabras de una lengua vernácula de gente común, ¿cómo podemos decir que es la palabra de Dios? La Biblia es en verdad palabras de hombres escritas en situaciones históricas diferentes y específicas, y que expresan la comprensión dada por Dios y que tienen los diferentes autores de esta comprensión. En cuanto al significado de la acción redentora de Dios en Israel y en Jesús de Nazaret. Pero entonces, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Dios se ha revelado a los hombres no solo en palabras, sino en primer lugar en hechos, en acciones y en acontecimientos históricos. La historia es el vehículo de la autorrevelación de Dios. Dios le dice a Moisés en Éxodo 6:6, dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Es decir, que Israel llegaría a conocer a Dios no porque Él se apareció a Moisés, sino por los hechos poderosos, portentosos, sus acciones salvadoras en la historia. Pero junto con el acontecimiento, Dios dio una palabra divina de interpretación. Dios habló y Dios actuó, y su palabra explica el acontecimiento. Dijo Israel por medio de Moisés lo que iba a hacer antes del evento y después del mismo. La manera bíblica de la revelación son los hechos de la revelación de Dios en la historia, acompañados por la palabra de interpretación profética, que explica la fuente y el carácter de los hechos divinos. Acciones, palabras. Dios actúa, Dios habla. Y las palabras explican los hechos. Las acciones no podrían entenderse a menos que estuvieran acompañadas por la palabra divina. Y la palabra parecería sin poder a menos que estuviera acompañada por las obras poderosas. Ambos, los hechos y las palabras, son acontecimientos divinos que proceden de Dios. Entonces la revelación es hecho, palabra. Los dos van juntos y forman una unidad inseparable. Podríamos aprovechar para incluir una definición sobre la inspiración que hace tiempo oí y me gustó mucho, y ahora sé de quién es, que es del profesor Louis Gunson, que una vez definió la inspiración como ese poder inexplicable que el Espíritu Divino hizo crecer antiguamente en los autores de la Sagrada Escritura, para guiarlos incluso en el empleo de las palabras que utilizaban y para resguardarlos por igual de todo error y de toda omisión. Es una buena definición. Por supuesto que puede haber otra manera de explicar esto. Pero bueno, continuando, por ejemplo, la caída de Israel ante Asiria y la cautividad de Judá en Babilonia fueron acontecimientos históricos que los historiadores seculares pueden registrar hoy en día. Pero en la historia bíblica son considerados como actos judiciales de Dios en la historia y previamente anunciados. Esto nos provee la clave para el entendimiento de la Biblia, como un registro de la historia y como la palabra de Dios. La Biblia es tanto el registro de los juicios y hechos redentores de Dios, como la palabra profética de Dios que interpreta tales hechos. El Nuevo Testamento está unido por este mismo motivo profético, la autorrevelación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, y la interpretación dada divinamente del significado de ese gran acontecimiento histórico. Toda la Biblia es
tanto historia como interpretación, acción y palabra, palabra y acción. El evangélico acepta el punto de vista bíblico de la revelación. Él acepta la Biblia como un registro confiable de la historia de la redención. Además, recordemos que Dios también ha dado a la Iglesia el Espíritu Santo, uno de cuyos ministerios es hacer que los sucesos reveladores del pasado y la historia redentora sean contemporáneos con cualquier época, de manera que las palabras proféticas escritas hace tanto tiempo sean palabras vivas para el lector moderno, que lo lleve a una experiencia personal de aquello de lo cual testifica. A veces quienes desean entender la historia de la iglesia primitiva dan poca importancia a los manuscritos. Pero puesto que la Biblia es en sí misma el producto de la acción de Dios en los acontecimientos históricos, requiere de un estudio crítico e histórico para reconstruir, tanto como sea posible, los hechos históricos a través de los cuales se produjo la revelación. Dios usa la historia como un vehículo para autorrevelarse. Y esta pregunta, nosotros como receptores de la revelación, ¿deberíamos atender o mirar en la historia? Sí, no. ¿Usted qué piensa? ¿Hace falta? ¿No hace falta? ¿Puede la historia aportarnos algo más para la comprensión de esta revelación? De hecho, sí. Claro que sí. El estudio de la historia da lugar a numerosas disciplinas que, sin identificarse estrictamente con la historia, están vinculadas a ella por su aplicación en las investigaciones historiográficas. Algunas de estas disciplinas constituyen ciencias autónomas, como la filología, que es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, o la antropología, por ejemplo. Y otras nacen para el estudio de realidades específicas, como la datación, que es la cronología, y análisis de las fuentes o de los documentos en sí mismos, la epigrafía, la paleografía, la diplomática. La diplomática es interesante porque en la Edad Media se usó como un tipo de método de datación. Porque hay que tener en cuenta una cosa también acerca de los manuscritos. Un manuscrito puede ser verdadero, aunque no diga la verdad. Justamente estos estudios son para estas clases de evaluaciones. No tocante a la teología, por ejemplo, hablemos de, por citar algo, algún evangelio apócrifo, de esos que nosotros conocemos, que aparecen en la novela de Dan Brown. ¿Cómo era uno? El evangelio de María Magdalena, creo que era uno. La datación puede determinar si es auténtico, puede determinar su antigüedad, y otros estudios específicos, epigrafía, diplomática, todo eso, determinar el tipo de escritura, autenticidad. Pero eso no quiere decir que diga la verdad. Bueno, pero estas ciencias surgen por esta necesidad, ¿no?, de la comprensión de estas investigaciones historiográficas. Entonces, en su conjunto, todas estas ciencias nos permiten ahora tener herramientas como lexicones, diccionarios teológicos, diccionarios arqueológicos, bíblicos. Todo esto se pudo obtener en primera instancia mirando en la historia, y más en la historia de la Iglesia. Incluso de allí comparte datos la patrología, aunque la patrología también se dice que se inclina más por la teología y evidencia contradicciones doctrinales, enseñanzas ortodoxas y otras no tanto. Pero vemos que la historia del texto sagrado es muy importante. Bien, entre la arqueología material de la iglesia primitiva se resalta una buena cantidad de manuscritos, con textos canónicos y extracanónicos. Así todos estos, no solo los bíblicos, sino los no bíblicos,
aportan y reconstruyen de una manera vital la cultura del cristianismo primitivo para el estudio del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Así que muchas veces estos objetos nos pueden servir para comprender la teología de una cultura ex gentil y /o judía, incluso el judaísmo helénico, ambas convertidas al cristianismo. Y cuando leemos en el Nuevo Pacto, en Primera de Pedro 1:10, estas palabras: los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Y en el versículo 25 añade: la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada. Estos versículos, hermanos, o prácticamente el capítulo, hacen clara referencia al antiguo pacto. Pero sobre los textos antiguos, algunos eruditos en arqueología bíblica y estudiosos del hebreo bíblico dicen que no tienen que ver con la persona de Jesús, ni da indicios de pluralidad de Dios a través de la historia judía, obviamente en referencia al antiguo pacto, a los escritos judíos. Pero la realidad es que el creyente parte de una verdad inalienable. Él comienza creyendo en la persona de Jesús y desde allí construye toda su cosmovisión. La cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Si alguien le dice que el antiguo pacto no hace ninguna referencia al Señor Jesús, bueno, usted sabiendo que Jesús es la verdad y que no hay engaño en Dios, si el Señor Jesús le dice que las Escrituras hablan de Él, no podemos menos que aceptar que las Escrituras hablan de Él, justamente porque Él mismo se lo está diciendo. Y si alguien tiene problemas con eso, está teniendo problemas con prácticamente todo lo que tiene que ver con su mensaje. Por eso leemos en Juan 24:44. No, perdón, esto es Lucas, ¿no? A ver, lo voy a verificar. Perdón, me voy a fijar bien. Un segundo, hermanos. Lo voy a buscar acá. En mi versión. Ajá. Es Lucas. Está mal ahí el título que dice Juan 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son mis palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Corregimos entonces, es Lucas 24:44. El Señor Jesús le está diciendo que todas las cosas que están escritas en los escritos judíos hablan de Él. Las que están en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Incluso en su momento, los judíos receptores de este mensaje también tuvieron esta dificultad para entenderlo. El mismo texto dice que les abrió la mente para que entendieran. En el versículo 45, en el siguiente, dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.
Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y aquí podemos aprovechar para definir el primer punto de la historia del texto sagrado. Porque, para que los escritos judíos hablen en figuras y símbolos, y o tipos, sobre todo tipos, acerca del Señor Jesús, debieran ser imprescindible y verdaderamente inspirados. No podemos separar al Señor Jesús de los escritos judíos. Este es justamente el comienzo de la historia, el origen, la palabra proviene de Dios. Los antiguos escritos judíos provienen de Dios. Y el antiguo pacto y el nuevo pacto son o constituyen una unidad como escritura, ¿no? Y continuando con este tema de la escritura, y si ya mencionamos que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, y Gálatas dice, y la escritura anunció de antemano la buena noticia a Abraham, y en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dijo la escritura, estas son palabras del Señor Jesús, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Y cómo como dijo la escritura? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice esto? ¿En qué parte de la escritura? Y sabemos que la BTX 4 refiere a Ezequiel 47 y Zacarías 14. Pero vean, hermanos, qué interesante esto. El Señor Jesús afirma que lo dijo la escritura, pero Él mismo lo dijo 3 capítulos antes. ¿A quién se lo dijo? A la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Seguimos hablando de esta agua viva. El Señor Jesús le dijo, el agua que yo le daré se hará en Él una fuente de agua que brota para vida eterna. Pero veníamos hablando de la Escritura, y la Escritura estaba diciendo, vamos a la lámina anterior, Juan 7:38, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva, y la Escritura pareciera ser el mismo Señor Jesús diciendo, el agua que yo le daré se hará en Él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces podemos pensar que, siendo Él el que daría el agua viva, y que la Escritura dijo que fluirían ríos de agua viva, hasta podemos decir que Jesús es la Escritura. Jesús es la esencia de la misma Escritura. Bueno, el hombre por medio de la redacción, es decir, por medio de la forma escrita de la Escritura, que es la expresión gráfica de su lenguaje, la compiló y fue reuniéndola. Y estos escritos se fueron produciendo en distintos lugares y tiempos por gran cantidad de hagiógrafos y escritores. Un ejemplo donde Dios ordena a Moisés escribir está en Éxodo 17:14, en referencia de recordatorio, donde leemos que dijo Yahvé a Moisés, escribe esto para memoria en un rollo y haz saber a Josué que con borradura borraré la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Esta es una orden del Señor a Moisés. No solamente ahí, tenemos muchos otros pasajes que muestran que Moisés escribió mucho más del Pentateuco. Está mencionado, por ejemplo, en Deuteronomio 31:9, cuando Yahvé le manda a escribir un cántico que luego es puesto al lado del arca, en el versículo 24 al 26, también le dice lo mismo, o en Números 33, cuando Dios le manda poner por escrito la partida y dónde acampaban en cada jornada los escuadrones. Son numerosas las menciones de escritos inspirados, en Primera de Crónica 29:29, o en Segunda de Crónica 9:29, o en el capítulo 12:15, o en Isaías 30, o en Jeremías 36. Son versículos donde Dios está mandando al hagiógrafo a poner por escrito, a dejar por escrito parte de la escritura que leemos. Los primeros escritos de Moisés datan alrededor de 1450.
en tanto que el escrito de Malaquías se habría finalizado en alguna fecha alrededor del 450. Cada libro involucra las características literarias humanas, dijimos, que son distintivas de su autor. La mayor parte del Nuevo Pacto está escrito en un griego relativamente suave, habíamos comentado. Como dijo el hermano Carlos, no es lo mismo leer Job, un libro con muchos recursos literarios, que Marcos, con su lenguaje llano. Si ya dijimos que el Antiguo Pacto es necesariamente inspirado, y que antes que esto creemos en la persona de Jesús que leemos en los textos griegos, reconocemos estos dos idiomas como los designados para la transmisión de la Escritura, el hebreo y el griego, pero también además algunas pocas partes de arameo. Valga aclarar acá, con respecto a esta lámina, sobre la parte que dice 4000 a 400 antes de Cristo, que la Sociedad Bíblica Iberoamericana propone la posición de que la humanidad pudo mantener registros escritos desde la creación del hombre hace 6000 años, de la evidencia interna, que es como venimos analizando en esta exposición. Ellos, la Sociedad Bíblica, infiere que Adán no solo fue creado con la capacidad cognitiva del habla, como lo dice Job 38:14, esto solamente lo va a poder leer en la Biblia Textual cuarta edición, sino también de la escritura, refiriéndose al versículo de Génesis 5:1, también en la BTX 4. La nota especial número 192 de la Biblia Textual cuarta edición desarrolla ampliamente este punto. Bueno, entonces decíamos que reconocemos estos dos idiomas como los designados para transmitirla, el hebreo y el griego, pero también además algunas pocas partes de arameo, tanto en el antiguo, que son dos partes del libro de Esdras, del 4:8 al 6:18, del 7:12 al verso 26, un versículo de Jeremías 10:11, donde aparece la cita de un proverbio arameo, una sección bastante grande del libro de Daniel, del 2:4 al capítulo 7:28, en el cual se utiliza arameo. Es probablemente dado de esta manera porque la sección completa trata de las naciones del mundo. Bueno, esto es arameo en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto también podemos apreciar frases dichas por el Señor Jesús. Hay otras breves frases con arameo, como Abba Padre. Bueno, y ustedes podrán mencionar otras tantas. Recapitulamos entonces, en que el origen de la historia del texto sagrado es el mismo Dios, de Él parte, y las lenguas designadas son el hebreo y el griego, con poco arameo, y esto en su conjunto, todo inspirado. Como oí alguna vez expresar Dios exhalado, para referirse a la inspiración verbal, el sentido de las palabras griegas, Dios exhalado, está la inspiración. Y bueno, y se hicieron copias. Es más, en la misma evidencia interna hasta vemos al mismo Dios cuando vuelve a escribir exactamente las mismas palabras, cuando Moisés dice, Él escribió sobre las tablas conforme a la primera escritura. En Deuteronomio 10:4, cuando había roto las tablas de piedra, y Dios le mandó que preparase de nuevo las tablas y las volvió a escribir. Incluso dice, conforme a la primera escritura, como debe ser, digamos, una copia exacta. O también ordena hacer copias, por ejemplo dice, toma otro rollo, le dice a Jeremías, y escribe en él todas las palabras anteriores que estaban en el primer rollo, que creo que se quemó el anterior, lo quemó un rey. En Jeremías 36 está eso, 36:28. También ordenó que cada rey escriba para sí mismo una copia de la ley, al cuidado de los sacerdotes levíticos, en Deuteronomio 17. Y usted mismo, hermano, pregúntese si los funcionarios de Israel no habrán necesitado copias para gobernar o decidir correctamente. Bueno, entonces acá estamos hablando de la transmisión, la duración del proceso, la confección de libros. Y ahora, los materiales que se emplearon
Ya oímos en las exposiciones anteriores, fueron diversos, teniendo abundante difusión los frágiles papiros, ¿no? En una época, hasta que se comenzaron a usar pieles de animales. A través de este tiempo perduraron las copias. No sabremos quizás nunca qué haya pasado con los originales. Se transmitió el texto, pero no de una manera precisa. No de una manera precisa como debió ser. Se produjeron divergencias y ciertos cambios ex profeso, a propósito, como ya explicaron nuestros hermanos en las exposiciones anteriores. Muy recomendables. Pero el oyente no necesita tomarse de los pelos, solo se debe aceptar la premisa de que ninguna versión bíblica es perfecta. Y antes que eso, de lo que ahora poseemos, ninguna copia de manuscrito es idéntica a otra copia. Y sentirse invitado a indagar con quienes están interesados en las cuestiones históricas del cristianismo primitivo. Bueno, en esta imagen podemos ver asentamientos fenicios y cananeos en el norte de la actual Siria, sur de Turquía, en Alepo, Ugarit. ¿Le suena a Ugarit? De allí proviene la denominación del texto ugarítico. El idioma ugarítico se inventó allí bajo un sistema de escritura constituido por 30 símbolos cuneiformes. Vamos a continuar. Estas son tablillas encontradas en Nippur y Huma, que eran antiguos pueblos de la Mesopotamia. ¿Qué es la Mesopotamia? ¿Dónde es la famosa Mesopotamia? Acá en Argentina nosotros sabemos, comprendemos bien lo que es la Mesopotamia, porque incluso tenemos una provincia que se llama Entre Ríos, porque Mesopotamia significa eso, entre ríos. Bueno, y ahí se refiere al Tigris y al Éufrates en el actual Irak y la zona noreste limítrofe de Siria. Huma, uno de estos lugares, se convirtió en un importante centro provincial, diríamos. Ahí se encontraron como 30.000 tablillas cuneiformes. La mayoría son textos administrativos y económicos de la época. ¿Qué les parece? Los asuntos políticos comerciales de Huma quedaban registrados en tablillas como estas. Y en Nippur más de 15.000 tablillas. Este tipo de escritura le denominan logogramas y silabogramas. Bueno, y estos son cálamos, son cañas huecas, cortadas oblicuamente en su extremo, que se utilizaban para escribir en la antigüedad. Pero también, se puede usar un cálamo de punta triangular para hacer incisiones sobre tablillas de arcilla húmeda, ¿no? Imprimiéndole así los signos y luego coserlas para endurecerlas. Y leemos en Job 8:11 que Job sabía muy bien lo que era el papiro hace 4.000 años ya. Job, o quien haya escrito Job, ¿verdad? ¿Sabemos o no sabemos quién escribió Job? Bueno, sí, no, usted sabrá si es necesario considerar eso o no. Job fue contemporáneo de Taré, el papá de Abraham. Pero el papiro más antiguo que se conoce actualmente tiene unos 5.000 años. Estaba en una tumba de un alto funcionario de la dinastía Sem, del 2900 a.C., Lo que estamos afirmando es que hace 5.000 años el papiro era un elemento común para la transmisión de textos y que por la referencia bíblica probablemente conocido en toda la región. Un detalle para añadir a esto, el apéndice que añade la traducción de la Septuaginta afirma que Job vivió en Uz, entre los confines de Idumea y Arabia. Bueno, el caso es que a través de este tiempo perduraron las copias. Bueno, ninguna copia de manuscrito es idéntica a otra. Esto ya lo dijimos. Tampoco vamos a explayarnos mucho con esta situación de la corrupción. Reitero la invitación para ver las 3 exposiciones anteriores, muy ricas en ejemplos, en comparaciones y en detalles de la historia crítica y precrítica. Así que solamente vamos a mencionar estas causas involuntarias, la división defectuosa, algo que estoy sufriendo en este momento, la audición defectuosa, espero que eso no me pase, el cansancio, todas estas cosas, como cualquier persona, pudieron padecerlas los copistas. Las causas deliberadas,
intentos por suavizar o mejorar el significado del lenguaje, pasajes teológicamente conflictivos, y el proceso de armonización y mezcla de textos. Vamos a continuar. Entonces, en los testigos griegos más antiguos, observamos una preferencia del códice frente al rollo. Estamos hablando de testigos griegos. Ya sea simplemente por una cuestión de comodidad, ¿no? Encuadernar folios en forma de libros. O quizás para diferenciarse del judaísmo de la época, que usaba mayormente rollos. También observamos ciertas palabras escritas con frecuencia en forma abreviada y con una línea horizontal sobre ellas, ahora denominada nómina sacra, literalmente nombres sagrados. Justamente la poca atención a estas abreviaturas produjeron variantes. Incluso viene al caso mencionar una refutación del profesor Septien a una publicación que ignoraba, y yo diría a propósito, dos letras que abreviaban Espíritu Santo en el manuscrito. ¿Recuerdan en el ejemplo de Mateo 28:19? Que está en nuestras páginas de Facebook, y en uno de los videos también de Foro Bíblico. En los primeros manuscritos también observamos correcciones hechas en la misma época, quizás por otra persona, o un supervisor, o el mismo amanuense. Observamos también, tanto en rollo como en códices, que la escritura consistía en columnas uniformes de 5 a 8 centímetros de ancho. Esa es la forma de escribir, columnas de 5 a 8 centímetros de ancho. El antiguo estilo, llamado uncial, era similar a nuestras letras mayúsculas, pero las palabras estaban escritas juntas, sin espacios entre ellas, y prácticamente sin puntuación. Bueno, y en el siglo IX aparece un nuevo estilo, que son los minúsculos. Con los hallazgos arqueológicos, la paleografía y los avances de los estudios de la crítica textual, se ha avanzado muchísimo en la evaluación de interpolaciones y divergencias. Para el texto griego contamos con rollos y libros y unos 250 unciales, entre los siglos IV y IX, 2600 minúsculos, fragmentos entre el siglo IX y XV, una gran cantidad en otros idiomas, mayormente en latín, pero también en siríaco, etíope, copto, gótico y armenio. Estas se llaman versiones, ¿verdad? Porque son traducciones del griego. Y estos son los principales aportes de los manuscritos del desierto. Y sobre los hallazgos de Qumran, los aportes, son los de la lámina, ¿no? La confirmación de la tradición masorética, el pluralismo textual en los siglos que preceden al cambio de la era, la revalorización del testimonio de otras fuentes como la Septuaginta y el Pentateuco samaritano. Pero sobre todo esto, con respecto a los hallazgos de Qumran, acotar que era una biblioteca de una comunidad separatista, judía, contemporánea del Señor Jesús. Ellos no solo copiaron los libros del Antiguo Testamento, sino que también crearon una extensa literatura propia. La mayor parte de estos rollos que se encontraron son de cuero y no de papiro. Bueno, sobre estas láminas tampoco me voy a extender. Solamente quiero hacer acotaciones y algunos aportes pequeños para los que están interiorizándose recién sobre estos periodos de la crítica textual. A simple vista podemos destacar, por las fechas de los periodos, que el mayor impacto que dividió este proceso de restauración textual en crítico y precrítico para el texto hebreo fue el descubrimiento de los manuscritos de Qumran. A partir de allí, toda la perspectiva cambió. No vamos a hablar de estos personajes, pero bueno, reitero, los invito a disfrutar de los detalles aportados por los anteriores expositores. Y para el nuevo pacto, lo que prácticamente generó la división entre estos periodos fue un gran logro, un logro importante, por el acceso o rescate de documentos, donde preferiría citar a Hort cuando dice:
Un nuevo periodo comenzó en 1831, cuando por primera vez un texto fue construido directamente de documentos antiguos sin la intervención de ninguna edición impresa, y cuando el primer intento sistemático fue hecho para sustituir la elección arbitraria por el método científico en la discriminación de variantes textuales. Lo que está diciendo Hort acá, o por lo menos lo que tiene que ver con la elección arbitraria, es la tendencia a la tradición, a la imposición de una fuente no pura, sino que con adicciones de versiones latinas incluso, o detalles a corregir, deliberadamente ignorados. Me estoy refiriendo al Textus Receptus. También debemos mencionar que la suma de todos los aportes de estos estudiosos, cada uno perfeccionando la metodología crítica de su antecesor, como recibiendo una posta, ¿no? Sus análisis, comentarios, son el inevitable resultado de la observación y el sentido común, que incluso los llevaron a formular pautas. Un ejemplo de esto es el aporte académico de Johann Bengel, que aparece acá entre los personajes del periodo precrítico. Bengel, 1687 a 1752, uno de sus postulados, basado en el reconocimiento, enuncia: la lectura más difícil, para el escriba, debe ser preferida a la más fácil. Incluso esa cláusula permanece hasta hoy y es comúnmente utilizada en las labores de crítica textual. Otro ejemplo puede ser: la lectura más corta es preferida, excepto cuando a. el ojo del copista pudiera haber pasado inadvertidamente una palabra a otra por tener un orden similar las letras, o donde b. el escriba pudiera haber omitido material por considerarlo superficial, tosco, contrario a creencias religiosas, usos litúrgicos o prácticas ascéticas. Esto dice el documento de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Otra pauta también que dejaron estos críticos: también está la fuerza del método genealógico, según el cual el texto más tardío y combinado se evidencia como secundario y corrupto. Pero estas guías, que el razonamiento despierta al poner bajo la lupa un conflicto textual, no podemos llamarles reglas, porque la crítica textual no es rígida. Como dice Hoffman, la crítica textual trata con asuntos que no son rígidos ni constantes, como líneas y números, sino fluidos y variables, principalmente con las fragilidades y aberraciones de la mente humana y de sus insubordinados servidores, los dedos humanos. En conclusión, cada una de las variantes textuales necesita ser considerada individualmente y no juzgada conforme a reglas fijas y aceradas. Por eso es necesario aprovechar todo con lo que hoy se dispone. No podemos encasillarnos en la tradición cuando tenemos la posibilidad de corregir y mejorar nuestras versiones. Los números saltan a la vista. El texto hebreo, un documento del siglo XI versus todas las familias de documentos que pueden reconstruir una escritura y ubicarla en el siglo II a.C. O para el texto griego, la fuente del Textus Receptus, que son 6 documentos tardíos, versus los miles de documentos evaluados y contenidos en el Nuevo Testamento griego, que remontan la escritura hasta el siglo II después de Cristo. En cuanto a la traducción, y ya vamos terminando, no es fácil trazar una línea divisoria entre lo que pertenece a las técnicas de traducción y está condicionado por el trasvase de una regla a otra de estructura muy diferente, y las modificaciones introducidas por las exigencias teológicas del traductor. Unos cambios se producirían mecánicamente en la técnica de traducción, y otros serían intencionados en cuanto a que no proceden del reajuste inevitable entre dos lenguas que estructuran dos realidades distintas. Este es un problema antiguo y seguramente se les presentó a los traductores de la Septuaginta. De hecho, para los estudiosos de la Septuaginta, por ser una traducción, presenta con mayor énfasis esta dificultad.
no hay acuerdo entre los septuagintistas respecto al grado de helenización de los escritos. Alguno cree descubrir el expreso influjo del helenismo y de la literatura griega en las frecuentes desviaciones de la traducción respecto al original, el original hebreo, decimos. Mientras que otros prefieren explicar esos desajustes entre los textos hebreo y griego recurriendo al procedimiento midrásico de interpretación y apelando a un estudio comparativo con fenómenos parecidos a los de las traducciones arameas. Esto podría estar apoyado por los descubrimientos de los manuscritos del desierto de Judea. A este tema podemos añadir un detalle más, y es que los textos griegos del Nuevo Pacto se fijan entre el siglo I y II después de Cristo, mientras que los de la Septuaginta son del siglo III y II antes de Cristo. O sea, con una distancia de 300 años es lógico pensar que pertenecen a distintos estadios de lengua. Para citar otro ejemplo de dificultad en la traducción, podemos mencionar la división de palabras. Las palabras en griego están todas juntas, como ya dijimos. Y a veces los problemas en el texto surgen por la manera en que se deben dividir. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:16 tenemos las letras homologoimenos, que pueden ser traducidas como una sola palabra griega, confesadamente o indiscutiblemente. También puede ser tomada como formando dos palabras, homologoimen, os, y significaría confesamos que. En ambos casos, los eruditos tienen que decidir acerca de cuál es la traducción más probable. Y ahí tenemos la traducción. Y el primer ejemplo, confesadamente, en la Reina Valera actualizada, que traduce indiscutiblemente grandes misterios de la piedad. Y debajo también, como una sola palabra griega, propone la Biblia Textual Cuarta Edición por confesión unánime, ¿no? Bueno, y para finalizar, mucho se habla en contra de la crítica textual, como la disciplina que vino a levantar contra la palabra de Dios. Pero es posible que los que se oponen o nieguen la evidencia real y fidedigna de las divergencias, extrapolaciones, interpolaciones y registros de textos adulterados en las dos fuentes, tanto en la hebrea y la griega, o se han desvirtuado el concepto de crítica textual, vinculándolo con teología liberal o alta crítica, que intenta minimizar las hazañas portentosas en los escritos judíos y cristianos, griegos, o que estos registran. Sea como sea, no podemos mirar para otro lado. La inspiración verbal y plenaria de la escritura recayó exclusivamente sobre los autógrafos sagrados. Su infalibilidad se limita, por tanto, al texto original y nunca benefició al copiado manuscrito, aunque éste fuera en los idiomas originales de la Biblia. Y si esto es así, mucho menos entonces puede beneficiar a las traducciones que de ellas derivan, y así la sola consideración de una versión perfecta es imposible. Solo nos queda confiar en que el esfuerzo constante por depurar y presentar la palabra de una manera prístina es tarea encomendada por Dios para estos tiempos finales. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención, y ahora pasamos a la siguiente sección. Adelante, decirle, por favor. Muchas gracias, Tony. La primera que tiene el contar ahí está Sandra, desde Mendoza, Argentina. Podés abrir el micrófono, Ale, para hablar. El que tenga preguntas, ponga en el chat, tengo una pregunta, así los vamos anotando. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Ale. Ok. Tony, querido, usted mencionó testigos griegos en rollos.
¿Podría decirnos cuáles son los testigos griegos que se manifiestan en rollos? Sí, bueno, en realidad lo que tenemos es un libro que hace un detalle puntual de cuáles son los testigos y en dónde están alojados, y en qué museo o universidades los poseen. En este momento no tengo el catálogo a mano, pero por supuesto que podemos conseguir estas respuestas y dejarlas a posición, pero ahora ya de momento decir cuál es el rollo con escritura griega que tenemos, no le sé mencionar, hermano, con toda honestidad. Le preguntemos al hermano Raúl Arce si él conoce, a ver quién más tenemos ahí de los expositores anteriores, si pueden hacer algún aporte. Adelante. Gracias. Igual, hermana, yo prometo buscarle todo esto, de este catálogo que decía que es un documento que también nos participó la Sociedad Bíblica, y para responder su pregunta, por supuesto, tengo el compromiso. Me parece que es el turno de Lucas y enseguida Ale. Voy a ir anotando esto. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan claro y fuerte? Sí, bien, adelante. Mi comentario no es tanto una pregunta, sino un aporte a la pregunta que hizo mi hermana anteriormente y también a mi hermano Tony. De pronto la línea de la pregunta de la hermana apuntaba más, hablaste de rollos, del formato en rollo de manuscritos griegos. Recordad que la iglesia cristiana va a comenzar a usar el formato códice. Tenemos que aprender a diferenciar entre formato y material, son dos cosas diferentes. Porque recuerde que el códice no es un material, sino una manera de organizar el material, que es el códice es la base de nuestro libro, digámoslo así. Es cuando se empiezan a cortar cuartillas de papel y se doblan por la mitad, formando lo que llamamos hoy actualmente un fascículo, ¿cierto? Entonces, porque sí me pareció interesante la pregunta de la hermana al apuntar que, venga, dígame, ¿qué manuscrito griego del Nuevo Testamento tenemos en formato rollo? Porque recordad que los dos grandes manuscritos que contienen el texto completo del Nuevo Testamento son códices, que vendrían a ser el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano de mediados del siglo IV, que son súper importantes pues en esto. Cuando nosotros hablamos de los famosos testigos, una cosa que hay que tener muy clara es que muchas veces cuando se habla de los testigos griegos, se está hablando de pequeños fragmentos manuscritos y de pronto, estando muy de buenas, se trata de hojas, de algunas hojas que sobrevivieron de algún códice antiguo que se quemó. Entonces, no se me viene a la mente, inclusive revisando pues aquí brevemente algún catálogo, no se me viene a la mente ningún rollo que tenga el texto griego, al menos del Nuevo Testamento. Obviamente sí tiene que haber rollos en griego del Antiguo Testamento, porque están transcribiendo el manuscrito o los diferentes manuscritos de la Septuaginta. Continúen, hermanos. Sí, hermano, de hecho, la iglesia primitiva posiblemente tenía y manejaba rollos, porque ellos todavía se enmarcaban con los libros del Antiguo Pacto. Y a ver, en el catálogo, usted tiene un catálogo donde dice que no hay. Podrían ser incluso no bíblicos los testigos griegos que hay o que manejan en la iglesia primitiva. Recordemos que la literatura es amplia y no necesariamente tiene que ser algo canónico, pero de que ellos tenían rollos, posiblemente sí tenían rollos. Ahora, estoy casi seguro de que tiene que haber, porque esto lo saqué yo de una autora, creo que es Hurtado, expresa una cantidad de escritura antigua en rollo,
pero mayormente en códice, como usted bien lo aclaró, que justamente esa es la preferencia. Y yo cuando preparé la exposición, yo saqué este dato de ese libro. Pero también tengo otro y vamos a investigarlo para poder dar la idea entera o completa a la hermana, para que quede correctamente respondida la pregunta. Adelante. Bien, es el turno de Ale. Bien, hermano, buenas noches. Y a todos los hermanos que están en esta conferencia. Bien, mi pregunta es sobre los unciales. En el ejemplo que usted dio sobre los unciales y la división del texto para una traducción, en el caso específico que usted mencionó, esto ya directamente caería en una interpretación personal de la editorial. Es decir, esta división ya caería no en un proceso científico de un análisis del texto, o directamente ya es una interpretación propia, digamos, de la editorial como tal. Eso quería que me aclare, por favor. Muchas gracias. Por supuesto, hermano. Usted sabe que una de las tareas más difíciles es la traducción. Y muchas veces en estos casos, el traductor debe decidir, de acuerdo a su preparación académica y toda la fuente que él haya investigado sobre el asunto que está y que tiene en cuestión, cómo hacer con este grupo de palabras, si dividirlos o no, porque no es una cosa común, pero hay ejemplos donde sí pasa por una subjetividad, ya sea del traductor o del comité de traducción, en donde se ponen de acuerdo para decidir cómo evaluar y dividir o no dividir, dejar como una palabra o dividirlas en dos palabras. No siempre es así, tampoco de manera general, porque por supuesto de que toda esta preparación académica deja en claro que son pocos los ejemplos que surgen o que presentan estas dificultades, y no el resto del texto. Pero sí ocurre y se vuelve un poco subjetivo en cuanto al comité de traducción. Sobre lo que acaba de decir, hermano, una consulta más. Entonces, ¿no hay alguna forma en la que podamos saber cuál ha sido, se puede decir, el argumento para traducirlo de esa manera? ¿Hay alguna fuente o hay alguna forma en la que podamos saber cuál ha sido el método para tomar esa decisión? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, yo en el ejemplo presentaba cómo el comité de traducción de la Reina Valera actualizada no dividía la palabra, o sea, sería en este caso como se venían viendo las versiones Reina Valera anteriores. Pero ya mismo le estoy buscando, hermano, si hace alguna acotación, 1 Timoteo 3:16, en la Biblia textual. No tiene ninguna nota, no hace ninguna aclaración, simplemente toma esta palabra homologuemos como una sola palabra griega, pero no aclara por qué, no hace esa aclaración. Y en la Reina Valera actualizada, a ellos menos. Bueno, no tenemos una explicación de por qué. Esta es en verdad sí se vuelve un poco subjetivo, pero no propio de una persona. Normalmente la subjetividad es de grupos de personas, porque siempre se está consultando otros estudiosos y evaluando y agotando todas las instancias para poder tomar la decisión. Así es que si es subjetivo, sería, no sé, para este caso de que se divide en dos palabras o en una, serían dos grandes grupos de subjetividad, digamos,
llegan a este consenso, o en consenso llegan a elegir esta variante. Pero mire, ¿qué le parece si le preguntáramos al profesor Septién, hermano? Le podríamos preguntar a él bajo qué condiciones, digamos, lo llevaron a él a decidir que era la mejor opción. Lo voy a anotar también. Lucas, ¿puedes intervenir ahí que querías colaborar con Tony? Bueno, pues voy a hablar un poco de la metodología en torno a las discusiones sobre este tipo de pasajes, y es un poco, pues obviamente no se puede profundizar por cuestiones de tiempo, y eso ameritaría una conferencia exclusiva sobre en qué consiste la crítica textual y cuál es su metodología. Eso pues también se puede consultar en internet, hay vasta bibliografía, inclusive si necesita le podemos remitir alguna, pero voy a ser muy sucinto en esto. ¿Qué es básicamente la metodología de la crítica textual? Pongamos el ejemplo, por ejemplo, este pasaje que estamos discutiendo. Previo al trabajo de traducción, se tiene que reunir un pequeño corpus o cuerpo de manuscritos. O sea, se hace un análisis de cuáles son los manuscritos, en este caso griegos, más antiguos que tenemos, que contienen este pasaje. Después de haber estudiado cada manuscrito por separado, se les hace una especie de organización genealógica o una definición más técnica, que es una organización estemática, y en vista de eso se empiezan a descartar, por decir, las lecturas más tardías. Recordemos que aquí vimos el caso de un manuscrito uncial, donde está el texto pegado, pero ya después comienzan a aparecer manuscritos minúsculos en que las palabras ya sí están separadas. Entonces ahí también se hace uso, por ejemplo, de si se tiene alguna referencia de que alguno de los llamados padres de la iglesia escribió sobre este versículo y lo citó, esta referencia empieza a sumar, porque obviamente es un autor que tuvo un acceso a una referencia mucho más antigua que la que tenemos nosotros. Entonces todo esto empieza a armar el aparato crítico con el que vamos a digámoslo así, juzgar cuál es el texto correcto de ese pasaje. O sea, eso no es tan improvisado, parece improvisado, pero tiene su metodología y su técnica. Si bien lo señalaba el hermano Tony, que esto no es una ciencia exacta, esto no es matemático, porque no deja de haber una gran cuota de subjetividad, si hay una metodología técnica. Entonces, ¿qué podríamos mirar si desea el hermano? Y yo lo estoy mirando acá pues en mi biblioteca. De pronto si encuentro algo lo amerita que lo diga en otro momento, pues ahorita más tarde, sobre este versículo puntual. Que les agradecería, hermano, que al menos me anoten la referencia en el chat, ya que van a cambiar de lámina de la diapositiva. Pero sí, es importante conocer a profundidad la metodología que se usa para hacer este tipo de análisis. ¿Qué es lo que pasa? Y también hay que entender una limitación del material impreso. O sea, donde no le pusiéramos a poner a la Biblia textual todas las discusiones mínimas sobre cada versículo de la Escritura, le garantizo, hermano, que saldría un libro muy, muy voluminoso. O sea, se pusieron las acotaciones técnicas pertinentes y las más indispensables, pero créame que sobre muchos versículos hay material que obviamente por espacio no se pudo poner, pero tiene una explicación que amerita pedirla a los traductores directos, en este caso nuestro hermano José Antonio Septién. Espero haberme hecho entender y continúen, hermanos. Claro, muy bien. En este caso también valga aclarar de que esto no es una dificultad, no es una divergencia, una variante, una interpolación o un error de copia. El texto es firme y sirve obviamente para cualquier versión bíblica. La dificultad no se presenta por una duda que tiene que ver con la copia, pues el texto está firme, sino de que sí tiene que ver con la manera en que el traductor encara, ¿no es cierto?, esta parte del texto
y la traduce. O sea, es una dificultad que surge de la propia escritura, porque las palabras están todas juntas y entonces tiene que decidir cómo dividir, cómo hacer la división de estas palabras. Pero bueno, solo eso, de que no es un error de copia, ni ningún manuscrito corrupto, ni nada, simplemente es una dificultad en la decisión que presenta el comité de traducción, que se le presenta al comité de traducción. Adelante. Bueno, no hay ningún otro hermano que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Sí, yo algo, y Tony o alguno de los hermanos, como Lucas está colaborando, me puede explicar, Tony, si me puede repetir, lo puedo googlear, pero como no hay nadie más que haga una pregunta, quisiera preguntar qué es filología. La filología. Claro que sí, hermana, vamos a buscar la lámina. Esta es la lámina. Así es, hermano, esta es. Sí, la filología es la ciencia que estudian los textos escritos de cualquier cultura. Y en esto ellos evalúan la estructura de la escritura y la evolución que está teniendo esa lengua, la evolución que tiene a través del tiempo, de la lengua y su desarrollo histórico. Lo que ellos hacen principalmente es ver cómo está evolucionando este idioma. La filología se encarga de tomar el idioma, analizar el contexto cultural y ver cómo es que evoluciona, cómo se desarrolla, ¿no? Cómo, dentro de la historia. Cuáles son los recursos literarios en los que va cambiando, mutando o expandiéndose. Eso vendría a ser la filología. Es el estudio del escrito en el contexto cultural y el desarrollo histórico que va teniendo. En sí sería la evolución de la lengua, la evolución de una lengua. Tony, quedó claro, ya lo noté. Bueno, por supuesto que debe tener mucha información técnica, porque si yo estudio la evolución de una lengua, tiene que haber mucha más información técnica. Pero es la estructura de esa lengua, la evolución y en su desarrollo literario a través de la historia de esa cultura. Ale, ¿tiene otra pregunta otra vez? Sí, hermano Tony, tengo una pregunta más. En este aspecto ya es una cuestión más relacionada con la historia y bueno, con lo que está pasando también actualmente, pero noto bastante preocupación en la iglesia en general, sobre todo en las editoriales, en cuanto a la aparición de nuevas traducciones, ¿no? Como la Biblia textual y demás. Y presumo, eso es lo que veo últimamente, porque han acelerado también toda la presentación de cursos o de seminarios, como en este caso, para promocionar sus Biblias, que lo han venido haciendo hace mucho tiempo, pero ahora veo una acentuación más elevada, ¿no? Hay en toda esta preocupación, en todo este tipo de criterios para, si vale el término, satanizar las Biblias críticas, un interés más económico. ¿Cómo lo ve usted? Porque yo honestamente percibo bastante eso, una preocupación más de orden económico que una preocupación por preservar y conservar o llegar a conservar o a entender los textos o los descubrimientos arqueológicos en cuanto a textos que se han encontrado. ¿Qué opina usted, hermano? Bueno, como usted sabrá, hay una amplia tendencia de parte de muchas sociedades bíblicas a imponer o a quedarse con el Textus Receptus. Yo creo que el fondo de la cuestión es la fuente que se usa. Entonces los defensores del Textus Receptus emplean todo tipo de argumentos, pero también hay una desinformación, y como también lo había expresado en esta exposición,
una tendencia a ignorar deliberadamente los errores, los errores de las copias, las diferencias entre los manuscritos y toda la evidencia abrumadora de los testigos que debilitan al Textus Receptus como la mejor fuente. Entonces ellos apelan, bueno, es verdad, a satanizar, ¿no? Incluso sabemos bien, Hort dijo que las versiones que nosotros manejamos no se habían beneficiado de algunas pautas como la fuerza del método genealógico, que tiene que ver con la crítica textual, y si yo tengo que hablar de él, en lugar de tratar de refutar esta evaluación que él hace, ¿no? De que justamente la Reina Valera no se beneficia del método genealógico de manuscrito, es más fácil que yo diga que él es un borracho a que trate de refutar el argumento evaluando las cosas que él estudió, decantándolas en conclusiones donde yo pueda afirmar que él está equivocado. Entonces, antes que tomarme el trabajo de indagar a ver si este hombre está diciendo la verdad o no, es mucho más sencillo decir que o era homosexual o lo que sea o cualquier otra cosa. Y también, por otro lado, otras sociedades bíblicas que están haciendo algo interesante, algo muy interesante. Por ejemplo, hay una sociedad bíblica que toma la Reina Valera 909, mire, ni siquiera parte de los escritos griegos, parten de una traducción. Y a esa traducción le actualizan, sería el lenguaje, le modifican el lenguaje y lo reimprimen. Reimprimen una versión de la Reina Valera, que en sí es las 909, pero con un lenguaje mucho más actual, más contemporáneo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso? Y todavía una pregunta anterior a esto, ¿por qué no avisa que está haciendo esto? Entonces no podemos menos que ver una intención comercial detrás de eso. Y esa versión, ustedes, si está desapercibido, la compra y hasta le puede parecer fabulosa, o quizás en el mal sentido de la palabra fabulosa, y le puede gustar y le puede agradar, y puede decir, qué bueno que está el texto de la 909, pero de una forma inconsciente, porque en realidad usted nunca se enteró de que es el texto de la 909, o sea que es una traducción, pero con un lenguaje mejorado. Ni siquiera hacen las correcciones que merece la 909, como el famoso versículo que hemos visto en los foros, Isaías 26:19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muertos resucitarán. Es muy valioso que la 909 diga eso. Despertad y cantad, moradores del polvo. Y en la 60 se había perdido. Bueno, ni siquiera toman en cuenta o tienen en cuenta las diferencias en que hay entre la 909 y la 60. Simplemente arreglan el texto y venden una versión. La versión, y encima la promocionan como el auge de las traducciones y de las versiones. Bueno, ese es un punto de vista comercial. Y después, el otro punto de vista que le decía, que es el académico. Yo, en lugar de evaluar lo que me está diciendo una persona para ver si tiene razón o no en lo que está enunciando, como tengo una tendencia a preferir, o creo que existe la doctrina de la preservación de la escritura, creo que se llama, que son los principales detractores, donde ellos enuncian de que Dios preservó el Textus Receptus como el verdadero o el autoritativo, negando todo el cúmulo de diferencias que hay en el resto de las copias y quedándose con manuscritos que no se benefician del método genealógico, porque son muy tardíos. Bueno, y más que nada es eso. Por un lado es el punto de vista comercial, y bueno, y por el otro lado no sabría decirle cómo es cuando uno ve errores
en su propia versión, pero los niega. No sabría cómo explicarle eso, hermano. Lucas tenía un comentario y después va Miguel y después Julius. Permiso, hermanos. Agradecería que mi hermano, el que habló antes de Tony, me recuerde su nombre, por favor, para no hablar así como a un desconocido. Con respecto al auge de las versiones, creo que uno también puede hablar del auge de las intenciones, porque hay ciertas palabritas que se funden en una especie de matrimonio lingüístico que son tradición, traducción y traición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que no sé si en este chat se encuentre alguien menor de 15 años, no creo, y si es así sería una bendición, pero creo que todos nosotros, en su mayoría, somos cristianos de buen tiempo, y los que llevamos más de 10, 12 años en los caminos hemos podido ver, al menos los últimos 10, 15 años, lo que mi hermano bien señala, de esa explosión de versiones. Y eso en cierta manera para un cristiano temeroso genera inquietudes y obviamente también genera temores, entendible, ¿cierto? Pero muchas veces nos quedamos en un temor y sobre todo nos quedamos en la ignorancia y no sabemos cómo enfrentar eso. Entonces es preferible asirnos de la tradición aparentemente sana y santa que tenemos. En el caso de la mayoría de nosotros fue la Reina Valera 1960, sobre la cual siento un profundo respeto, pero ese respeto no implica desconocimiento y amor a ciegas de las falencias que tiene esta versión y en general que tuvo la versión de Reina en todo su proceso y en sus diferentes revisiones e impresiones, porque eso también son cosas que tenemos que empezar a distinguir. Nosotros tenemos que empezar a catalogar bien nuestro vocabulario y tenemos que separar, por ejemplo, traducción de revisión. Por ejemplo, es incorrecto decir que la traducción de la Reina Valera 1960, no, esa es una revisión, lo mismo que la de 1909. Con respecto a la de 1909 ha pasado algo muy particular, y es que, pues no sé si lo sabían mis hermanos, pero toda obra artística de divulgación de cualquier tipo, una vez pasan 100 años, esta obra queda totalmente libre de derecho. Es decir, si cualquiera de ustedes quiere imprimir Reina Valera 1909 en el taller de su casa, lo puede hacer y nadie le va a cobrar un peso. Usted lo puede hacer, ya es una obra libre de derechos. Entonces también por eso hay un auge con la Reina Valera 1909, que es evidentemente comercial. Es muy funcional imprimir esta versión. Y obviamente revisiones basadas en ellas, porque no va a haber un problema de derechos de autores. Recuerden, por ejemplo, que los derechos de autor de la Reina Valera 1970 los tiene la Sociedad Bíblica Norteamericana, ni siquiera los tiene una institución de habla hispana, los tiene la Sociedad Bíblica Norteamericana. Lo pueden mirar en sus Biblias Reina Valera 60. Entonces, por eso es importante, y hago eco del título que le puso mi hermano Tony a esta conferencia. Es importante conocer la historia de la transmisión, la historia de ese proceso, para yo tener un juicio de valor, al menos en una línea correcta, con respecto a mi versión. Por ejemplo, hay un aspecto de honestidad editorial que en su mayoría hoy se ha subsanado mucho. O sea, ya no es difícil encontrar que en las ediciones que le entreguen a usted, los autores o los editores se tomen la molestia de explicarle de dónde sacaron ellos y le presenten lo que se llaman las bases textuales. Eso es súper importante. Recuerden que eso es el fuerte de la Biblia textual, que le estamos dando al público claramente cuáles son las bases textuales, y se las explicamos muchas veces hasta desmenuzadamente en las notas del aparato crítico, porque le estamos indicando sobre qué texto nos basamos para tal o cual versículo o pasaje. Algunos muy detalladamente, obviamente no al mínimo detalle, porque como decía ahorita sería un
volumen bien extenso donde eso se hiciera, pero sí ha tratado de responder a eso, y pienso que ese ha sido el fuerte de la Biblia textual desde sus primeras ediciones, y la idea es perseverar y permanecer en esa intención. También con respecto a lo que mencionaba inicialmente de las intenciones que se tienen en las traducciones, no me gusta a mí denigrar tampoco de ciertas traducciones que se sacan hoy en día. Por ejemplo, yo defiendo algunas traducciones con la metodología de traducción dinámica, porque son versiones pensadas, por ejemplo, para trabajar con gente que apenas está empezando a leer, para trabajar con niños, para trabajar con nuevos creyentes que no están acostumbrados a un lenguaje teológico, y a veces ni teológico, sino cristiano, con el cual una persona creyente se va familiarizando, pero una persona nueva no. Recuerdo un chiste muy frecuente de mi congregación, donde por ejemplo entró una persona a la congregación y estaba un hermano contando su testimonio, y usó el término: hermanos, es que a mí el Señor me sacó de Egipto. Pues el hermano que acaba de entrar entendió eso literalmente. Entonces, este señor lo sacó el Señor del Cairo al lado de las pirámides. Entonces, porque si nos ponemos a analizar de pronto nuestro lenguaje como cristianos, y aún el Nuevo Testamento tiene un lenguaje muy de figuras, muy de símbolos, que sí, cuando usted comienza a estudiar la palabra lo va entendiendo y el Señor lo ilumina, pero pensemos estar del otro lado de la barrera, y en eso no podemos ser intolerantes ni inclementes con los nuevos lectores, con los nuevos hermanos, porque sería falto de caridad de parte de nosotros hacer eso, y sería muy pretencioso. Entonces, a la medida que una persona se va involucrando con este lenguaje, tenemos que ir cediendo. Lo que hablaba el apóstol Pablo cuando se refería a darle leche y vianda. Tampoco podemos ser crueles con los hermanos que apenas están comenzando sus estudios bíblicos. Esto puede sonar cruel lo que voy a decir. Yo soy uno que, aunque trabajo con Biblia textual hace muchos años, no la suelo recomendar mucho para nuevos creyentes, porque si no está familiarizado con un montón de términos, esta versión lo va a atropellar. Pero sí me parece una herramienta idónea e ideal para estudiantes de seminario, para estudiantes de la palabra del Señor por años. Porque en el caso de por ejemplo, las discusiones doctrinales, en el caso de que no se pueda referenciar directamente hebreo y griego, una traducción contextual, como la Biblia textual, es de primera categoría. Pero tampoco podemos descartar este tipo de versiones que apuntan a otros intereses no necesariamente ecuménicos ni económicos. Sería denigrar a la ligera de otros trabajos hechos por hermanos con tan buen corazón como nosotros, con sus déficits y con sus fallas. Continúen, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, muy bien. Yo quisiera acotar acerca de este mismo tema, en una comparación simple con un ejemplo. Nosotros usamos los expositores, he visto ya en muchas exposiciones, el versículo de Jeremías 8:8 que dice: ¿cómo podéis decir somos sabios? La ley de Yahvé está con nosotros. Esto está diciendo Jeremías. La pluma engañosa del escriba la convirtió en mentira. Eso dice la BTX 4 y dice la versión 60, la Reina Valera 60. Bueno, pero la 909 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Está diciendo, o está cambiando totalmente el sentido, lo que está diciendo Jeremías en la versión 909, es que les está diciendo a estos sabios: no, la ley de Jehová no está con ustedes. ¿Que acaso los escribas están de más? ¿O cortamos cálamos en vano? Como diciendo que la ley de Jehová está con los escribas. Un sentido totalmente contrario. Ustedes léanlo después. En la versión 909 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Está diciendo otra cosa, no está diciendo lo que dice Jeremías en la BTX 4 o en la revisión 60. Está diciendo totalmente lo contrario la 909. Entonces ahí
hay una dificultad. En esas cosas tenemos que atender. Necesitamos saber cuál es el texto firme en ese versículo, y muchas veces esas cosas no se le aclaran al lector. Entonces, a esto hacía yo referencia en el sentido de que, aunque sea una versión dinámica o parafraseada y que pueda servir para evangelizar, es muy bueno que el lector sepa con qué está trabajando, qué es lo que tiene en sus manos, y no a primeras instancias presentarla, bueno, como esta sociedad bíblica hace, como la mejor versión. O sea, tendría que decir en todo caso la mejor versión dinámica o algo así, motivar un poco al lector a tratar de entender estas diferencias y no caer en estos problemas después de un tiempo de haber asumido o entendido un versículo de una forma totalmente contraria a como figura en otras revisiones o en otras versiones. Eso no me quería aclarar. Adelante. Sí, adelante Miguel, si quieres preguntar. Sí, hola, buenas noches. Los saludo a todos. Supongo que me están escuchando, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Tony, sí, la persona que puso, ¿tú podrías poner la pantalla donde aparece Juan 1:1, donde hablabas del lobo, por favor? Es que me quiero referir a ese pasaje, porque la verdad es que yo la BTX la escuché hace tiempo atrás y ahora ya llevo algunos meses que la tengo y la he estado estudiando, entonces me ha impactado mucho, porque al igual que muchos, o la mayoría, nacimos, llegamos al Señor con la Reina Valera, que nos llevó a un nivel bueno, nos permitió adentrarnos en las cosas de Dios, conocerlo y profundizarlo. Y yo recuerdo que cuando conocí el pasaje que hablaba de escudriñar las escrituras, bueno, la Reina Valera ya se me hacía corta porque no sabía dónde más escudriñar, entonces comencé a utilizar herramientas en el computador donde puedo hacer paralelos de un versículo y mirarlo en diferentes traducciones. Sin embargo, al encontrarme, y Dios permitió que así fuera con la BTX, me empezaron a pasar muchas cosas, porque de partida entender de que así como Cristo mismo fue atacado cuando estuvo entre nosotros y al punto que fue crucificado, siendo él la palabra y el lobo, como aquí aparece en el versículo de Juan 1:1, él mismo fue atacado y muerto. Entonces creo que como pueblo de Dios hemos dejado de confiados, quizá, por llamarlo de alguna manera, porque si entendemos que desde el momento en que Dios nos entrega su palabra, nos confía a través de hombres inspirados, y fue escrito en lo que haya sido, ¿verdad? Y después viene el periodo de la transmisión, hemos sido atacados en esa etapa, en la transmisión, siendo la misma transmisión de la palabra fue corrompida, fue atacada, ha sido dañada a través de las distintas instancias, porque el texto base no era el adecuado, o porque el traductor no transfirió el mensaje fidedigno, o porque el lenguaje ha sufrido cambios y se perdió, se diluyó, la palabra se ablandó o se desvió. Entonces, cuando yo percibo esto en mi Reina Valera y veo que ya el piso como que se empieza a mover, también empiezo a escuchar de que el original dice esto otro. Y entonces digo, bueno, entonces he estado leyendo algo que no es 100%, a pesar de que me bendijo mucho en su tiempo. Entonces hoy día estamos frente a una traducción
más depurada, que es la Biblia textual, y que nos está llevando a un nivel mayor, nos está llevando a unas profundidades maravillosas, porque estamos encontrando respuestas a cosas que antes ya habíamos tocado con una pared y no había más claridad. Entonces, en este entendido, poder transmitir este mensaje a nuestros hermanos que hoy día están todavía sin conocer o sin entender estas cosas, y nosotros, como en el caso mío, que estoy entrando en el tema del confesor, llevar esta palabra y este mensaje es todo un desafío, porque tenemos que presentar esto como realmente es. O sea, así como Dios ha venido purificando todas las cosas, también está purificando su palabra. Y hoy día tenemos este mover que se está produciendo, y que estamos ya cuestionando con la lupa cada versículo, y eso ha sido maravilloso. Entonces, me anima mucho y me estimula mucho. Sin embargo, veo un riesgo también, que tampoco nos podemos quedar pegados en la letra, porque en el fondo el Espíritu del Señor es el que nos está guiando a estas cosas. Entonces, hay muchos métodos científicos y cosas que pueden ayudar. Sin embargo, aquí el que nos guía en el fondo es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, también tenemos que tener ese cuidado de estar sujetos siempre a Él, ya sea un traductor, ya sea un lector, o sea un principiante, o sea un erudito, ¿verdad? Creo que eso no lo podemos perder de vista. Entonces, yo, por primera vez que estoy participando en esto, y he sido muy bendecido. Te agradezco, Tony, por tu presentación. Me sorprende porque yo estoy preparando la mía, y también tengo Juan 1:1 como el logo, justamente porque él es la palabra, y como tú decías bien al principio, que el que ha sido atacado es el mismo, porque él es la escritura, él es la palabra. Y eso es lo que estamos viendo ahora con esto que está aconteciendo. Hemos estado viendo cómo su propia palabra fue atacada. Ahí hay una serie de factores que es como para analizarlo en otro momento, porque como bien se dijo también, hay muchas sociedades bíblicas, pero todas tienen intenciones diferentes. Y ahí es donde está el tema, porque nosotros necesitamos que la intención sea la de Cristo, no sea de Satanás, sino que la de. Y en ese sentido, la Biblia textual a mí me está bendiciendo mucho. Así que solamente darle las gracias, saludarlos a todos y desearles lo mejor. Eso, muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Bueno, continuaba el hermano Julius. Lo único que les pedimos que hagan las preguntas bien sintéticas, porque si no se nos va la hora y ya es tarde para muchos hermanos. Después de Julius volverá a preguntar Dale, y ya no se reciben más preguntas. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bien, cuando dijo usted que Jesús decía que al que creía en él de su interior brotarían ríos de agua viva, ¿estaba citando al viejo pacto o a lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Porque en este sentido algunos de mis pastores pasados interpretaban alienando las palabras, diciendo, por ejemplo, que en los textos donde decían hasta el día de hoy se referían a los tiempos actuales y no al tiempo en que fueron escritos. Esa es mi duda. Sí, esto yo lo tomé. Usted se refiere a Juan 7:37, el que cree en mí, como dijo la Escritura. Y la pregunta que planteábamos era, ¿dónde dice la Escritura esto? ¿Dónde lo dice? Yo había explicado de que la BTX 4 se refiere a Ezequiel 47 y Zacarías 14 en este versículo. Pero en cuanto al término de agua viva, pero como el Señor Jesús dice, como dijo la Escritura, lo que yo hacía es
era concatenar este verso de Juan 7 con 3 capítulos anteriores, como dijo la Escritura, porque es él mismo el que está repitiendo la frase, mejor dicho, la está diciendo por primera vez. Respondió Jesús y le dijo: el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna, que es justamente de su vientre fluirán ríos de agua viva, el que cree en mí, como dijo la Escritura. Para argumentar de que Jesús es la Escritura, digamos, él mismo se está citando a sí mismo. Pero la pregunta que usted me hace es técnica, y lo que yo expuse acá, usted lo puede tomar, puede ser algo subjetivo o no, y puede estar o no de acuerdo, pero la información técnica acerca de esto, de cuándo lo dijo la Escritura, el Señor Jesús dice que lo dijo la Escritura, pero ¿cuándo lo dijo? Eso no lo podemos responder a ciencia cierta, porque verdaderamente no tenemos este versículo citado expresamente de esta manera. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva, no está en ninguna parte. Si es eso lo que usted me está preguntando, hermano. Está bien la contestación. Adelante. Sí, Ale, otra vez con tu pregunta. Bien, hace un instante escuchaba de uno de los hermanos que indicaba que no recomendaría esta versión a nuevos creyentes. Yo adquirí hace poco la Biblia, la cuarta edición, y la Biblia textual, y el lenguaje honestamente me parece y muy asequible para que puedan leerlo hermanos recién convertidos y demás. Pero lo que no entiendo es cuál es el criterio para en cierta forma recomendar que no necesariamente sea una versión que puedan optar una congregación, ¿no? Porque me imagino que debe haber iglesias que están tratando de adoptar una nueva versión, o en este caso una nueva traducción de las Escrituras, ¿no? Y bueno, quisiera que eso me aclaren, ¿por qué no recomendarían, o si lo recomendarían, por qué a una persona recién convertida el hecho de incursionar en una Biblia textual, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes que el hermano le responda a usted, gracias por su pregunta, su comentario. Antes que él le responda a usted, yo sí quisiera acotar que entendí la intención de él en la recomendación. Por ejemplo, muchas veces un pastor que visita una cárcel, quizás el lenguaje en el que él amolda el mensaje tiene que ser conforme al receptor, y quizás decir pecado, por decirle algo, ¿no? Quizás decir pecado no tiene el impacto que él espera. Tal vez decir que el hombre tiene pecado no suena tan preciso como decir que el hombre tiene maldad. Entonces, a lo mejor, en este sentido, creo entender el comentario del hermano, pero yo lo voy a dejar que él se explaye, porque sí es bueno saber por qué él no recomendaría esta versión para una persona nueva. Sí, adelante. Voy antes de que hable Lucas y que responda, porque es un comentario que hizo Lucas. Precisamente como dijo Tony, es una opinión que tiene Lucas de la experiencia que él ha tenido con las diferentes versiones de la Biblia. Pero como está diciendo nuestra hermana Alejandra en el chat, su hija de 9 años lee la BTX y comprende totalmente. O sea, creo que es una opinión de cada persona que ha tenido su experiencia, y que nosotros como colportores de la BTX estamos apoyando esta versión. Yo comencé a estudiar
con la BTX y lo que no se entiende lo investigo. Por eso efectivamente estamos haciendo este tipo de charlas. Lucas, nos gustaría que pudieras responder. Sí, por supuesto. Veo que esa expresión de mi parte generó mucha expectativa, pero bueno. A ver, ¿qué es lo que pasa? Les voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo conocí el trabajo de la Biblia textual por allá por el año 2004, cuando comenzaba mis estudios mis estudios universitarios en la disciplina histórica, ¿cierto? Pues ya llevaba varios años de convertido y arranqué, como toda la generación de nosotros, con Reina Valera 1960, y obviamente tuve pues la oportunidad de crecer en una congregación enseñándome la Biblia desde que era un chiquillo, y todavía, y yo cito, de hecho en eso soy muy honesto, yo cito, ¿qué versión de la Biblia se me viene a la cabeza cuando voy a citar un versículo? Reina Valera 60. Entonces eso no puedo negar como mi crianza espiritual, ¿cierto? Pero ya cuando yo me meto con versiones de la Biblia, yo he tenido la oportunidad de leer varias versiones completas en español, tanto evangélicas como católicas. ¿Cuál fue la impresión cuando yo me acerqué, por ejemplo, a las traducciones dinámicas? Voy a contar. Yo no sé si les suena una versión de la Biblia conocida como la Biblia al día, que antiguamente se llamaba la Biblia parafraseada. De hecho, se comercializaba así. Ya hoy no es tan fácil conseguirla, pero sigue siendo, pues, de los cristianos de 10, 20 años para atrás, era muy conocida. Y es una versión totalmente paráfrasis, entendiendo que una paráfrasis es poner un texto en palabras entendibles por cualquier persona casi iletrada, pues, si se puede usar el término. Entonces, ¿en qué sentido yo no recomiendo la Biblia textual para una persona comenzando? En el caso del Antiguo Testamento se usa mucha terminología técnica, empezando por los nombres y cualidades de Dios transliteradas del hebreo. Adonai, Shebaot, Elohim, todo esto. O sea, yo no estoy abusando pues de la capacidad mental de la gente, creo que la tienen, pero una versión de estas no le va a permitir disfrutar de la riqueza de que le estén hablando en un lenguaje sencillo. Yo pongo el ejemplo, cuando todos vimos matemáticas en el colegio, a nosotros no nos empezaron a enseñar ecuaciones diferenciales, a nosotros nos empezaron a enseñar los numeritos, primero cuáles eran los números del 1 al 10, después nos enseñaron sumar, restar, y fuimos cogiendo como carnita y callito ya para ir avanzando en el proceso. Un ejercicio que yo hice en mi vida devocional cristiana, del cual fui grandemente beneficiado. Hay gente que piensa, cuando me escucha hablar de algunos temas bíblicos, que es que yo he estudiado teología toda la vida. No, que sí hice un juicioso ejercicio de vida devocional, y eso implicó usar varias versiones de la Biblia a varios niveles. Pues yo no quiero adelantar tema que quiero compartir en detalle pues en la próxima conferencia, pero sí quiero apuntar unas cositas aquí. Por ejemplo, ustedes saben que hay varias técnicas de traducción, y cada una de esas técnicas apunta necesariamente a un público. Entonces, por decir, ¿a qué público apuntan las versiones dinámicas? Precisamente a eso, a niños, a personas recién convertidas y a personas que no tienen mucho vocabulario. ¿A qué público apuntan, por ejemplo, las versiones de índole literaria, que tienden a ser un lenguaje más inflamado, más hermoso, entre comillas, a personas ya con un nivel de lectura más profesional, digámoslo así? Y una versión ya como la Biblia textual, que es una traducción contextual, que usa la metodología de traducción literal, que eso también se explicará luego, apunta a gente que ya tiene un recorrido mínimo en las escrituras. Me parece muy valioso los aportes de muchos hermanos, no difiero en eso. Yo recuerdo que en una de las primeras reuniones en las que tuve la oportunidad de estar de la Sociedad Bíblica, tenía no discusión, sino un diálogo fuerte con una hermana,
porque ella me decía, no hermano, y por aquí me encontré una voz muy similar a la de esa hermana, no hermano, uno tiene que conocer las cosas bien desde el principio. Listo hermano, pero pienso que uno debe degustar la escritura y después desmenuzarla, porque si se pone a desmenuzarla sin haberle cogido el saborcito, se va a perder, va a caer fácilmente en una mala interpretación y no es difícil caer en eso, no es difícil caer en eso. Yo me he encontrado lo que yo le llamo, perdóneme la expresión, en unas explicaciones hoy de la Biblia que yo le llamo vueltacanelas bíblicas, porque yo no sé de dónde rayos o de qué textos se agarran para decir ciertas o sustentar ciertas posiciones, pero de la Biblia no es, pero ellos dicen que es de la Biblia. Vaya usted a saber qué hicieron. Termino con este ejemplo de mi experiencia también con lectura bíblica. Yo recuerdo que cuando yo tuve la oportunidad de leer, por ejemplo, las cartas de Pablo de esta versión llamada la Biblia al Día, yo literalmente me sentí, hermanos y hermanas, y perdónenme lo jocoso, tomando tinto con el apóstol Pablo, porque era un lenguaje tan ameno, casi hablado en la jerga de mi tierra. Entonces para mí fue especial, fue un primer acercamiento. Obviamente yo ahí no estaba delimitando un lenguaje teológico profesional y definiendo qué era la justificación, qué era la gracia. Yo estaba entendiendo en esos primeros acercamientos, entendiendo de qué me estaba hablando ese libro que llamamos la Biblia. Entonces, en ese sentido, me parece pesada una lectura inicial de la Biblia con la Biblia textual. Obviamente, sí, el hermano también señalaba algo, venga, es que hay un lenguaje que usted lo puede entender y que no es el más elaborado, tiene toda la razón, pero para gente que no tenga una cultura de lectura, lo digo al menos también, y ahí sí quiero pedir excusas, de pronto por la noción que yo tengo del nivel cultural de mi país, con todo respeto, que debo ser muy sincero, los colombianos no tenemos fama de ser los mejores lectores. Si nos comparan con otros países, quedamos más bien bajito. Entonces acá al menos, lo digo por mi país, no conozco las condiciones educativas de otros países tan al detalle como conozco las del mío. El lenguaje de lectura es más bien pobre. Entonces, al menos aquí se ha meritado eso, y por eso expreso también esta opinión, basada pues en mi contexto. Posiblemente y seguramente la situación en sus países de nivel educativo tengan mucho que enseñarnos a los colombianos. Es en esa tónica que expreso mi opinión, porque siempre es importante aclarar que es mi opinión. También pues los que me conocen aquí saben que llevo trabajando con la Sociedad Bíblica muchos años, me conocen de años, soy fiel seguidor de este trabajo, pero también tengo que hacer mi punto crítico como persona a la cual Dios le permitió acceder a una disciplina científica. Un saludo para todos, Dios les guarde. Gracias, Lucas. Agradezco tu comentario. Creo que cada uno tiene sus experiencias con las diferentes versiones. Creo que lo que el hermano Tony nos explicó hoy va un poco a eso, ¿no? A poder diferenciar y dónde poner el ojo cuando tenemos que elegir desde qué versión vamos a explicar o qué detalles nos van a indicar qué tenemos que tener en cuenta. Creo que... Permíteme un comentario. Sí. Que quiero cerrar. Mira, yo recuerdo un ejercicio que hice en mis novatadas de predicador. Y yo creo que todos en alguna manera o en algún punto de nuestra vida lo hemos hecho. Cuando nos enfrentamos al auge de las versiones y a la goma de tener más de 10 versiones en la biblioteca y hacer el ejercicio comparativo que hacía el hermano, uno quería buscar la mejor explicación para explicar un pasaje de la Biblia. Entonces abría sus 10 versiones de la Biblia, si tenía 4 en el computador y 3 en físico, así lo hacía, yo lo hacía así. Pero entonces, con los años, tuve que hacerme una crítica muy dura. Siendo muy sinceros, hermanos, y poniéndose la mano en el corazón, de esas 7, 8 versiones que usted sacaba, ¿usted cuál versículo escogía? Siendo muy sincero. En mi caso, ¿cuál era el versículo que yo escogía? El que más me gustaba.
Yo no le paraba bolas que las bases textuales, que quién lo tradujo, que qué editorial, yo no le paraba bolas a eso para nada. Pero carazo error el que cometía ahí, porque ahí simplemente estaba escogiendo lo que yo quería oír. Entonces aquí es donde entra la fuerza, el método de la Biblia textual en transmitir de pronto no lo que queremos oír, sino lo que las mejores fuentes con las que disponemos hoy para reconstruir los textos de la Escritura nos permiten. Entonces muchas veces no va a quedar el versículo que más nos gustaría, sino lo que fue y lo que más nos ha permitido acercarnos la crítica textual, que a veces no va a ser el que más querábamos oír. Entonces sí, continúo. Bien, Lucas, yo iba a eso, iba a la importancia, como dijo Tony, de que si hoy contamos con todas esas herramientas para tener un texto mucho más depurado, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomarlo? Y por otra parte también me gustaría aportar en esto de que está bueno, aunque vos en tu experiencia no lo has vivido, pero en algunas congregaciones están cambiando a la Biblia textual, por eso precisamente, para poder enseñarles desde el principio lo que se supone que está más cercano a lo que los originales dicen. Entonces, y lo que no se entiende lo podés buscar, lo podés investigar y de paso le enriqueces el vocabulario a esa gente que te está escuchando. Tony, no sé si querés cerrar con algo más, si no tengo unas informaciones y ya cerramos. No, yo estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y bueno, tengo acá 2 preguntas anotadas que pronto después, consultando, reviendo este video, esta grabación, ya me voy a remitir a estas personas, a estos hermanos, para poder a ver si podemos, como dice, cerrar la idea de que ellos necesitaban entender o saber. Y muchas gracias a todos por sus participaciones y también por haber escuchado esta exposición, que lo único que intentaba ser es una introducción al destacar la importancia de conocer la historia del texto sagrado, que creo que sin ningún temor tenemos que afrontar, sin miedo a que el hermano nuevo se le pueda presentar X o Y dificultad, porque por alguna razón en otros países no se percatan de esto. Simplemente el nuevo convertido, el nuevo creyente, empieza con una versión, con un texto crítico, con un texto depurado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Tony, por todo lo que nos enseñaste. Les agradezco a todos los que estuvieron presenciando esta exposición, a los que pudieron aportar algún comentario. Los invito para dentro de 15 días, el hermano Lucas nos estará enseñando. Quisiera recordarles que pueden encontrar toda la información sobre la Biblia textual y la Sociedad Bíblica Iberoamericana en la página web www.labiblia.org. También se pueden descargar la aplicación para dispositivos Android o iPhone desde las tiendas de los diferentes dispositivos. También pueden visitar los canales de YouTube que pertenecen a la Sociedad Bíblica, como lo es Foro Bíblico o Presentaciones BTX. Precisamente yo he estado compartiendo en el chat este tipo de información. En el canal de Presentaciones BTX se están subiendo estas exposiciones que estamos realizando los días viernes cada 15 días. Y también pueden visitar los canales de audios donde se puede descargar o escuchar online
algunos de los programas que nos dejó el hermano Carlos Fullán, como Tiro al Blanco, la entrevista o Frente a la Biblia. Todos están en la misma página que les dije antes de la Sociedad Bíblica, www.labiblia.org, en la pestaña de audiovisual. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta que hoy no hayan podido realizar o que no tenía que ver con la exposición, la pueden realizar enviando un mail a la dirección de correo info@labiblia.org. Bueno, entonces los despido ya. Mañana por la mañana estaremos subiendo esta grabación y les vuelvo a agradecer y que el Señor los bendiga a todos y tengan buenas noches y buen descanso.